Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbite y este es el episodio número 5 de Creando Tecno desde cero. Vamos a escuchar en donde nos quedamos en el video anterior. Ya teníamos prácticamente desarrollada la primera mitad de la canción hasta el drop. Suena un poquito seco. Y luego veníamos aquí a una pausa donde grabé un poquito de speech. La dinámica es una forma que define la evolución en relación con los motivos o causas que provocan los cambios como movimiento. Y empezábamos a meter un sonido ácido que aparecía por acá. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente. La red es crecer potencia, instancia, en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Y vamos a llegar aquí a lo que va a ser nuestro drop principal. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí adelante. Básicamente esto va a ser el drop. Y queremos tener la misma línea debajo. Pero bueno, aquí lo interesante es que aunque el drop sea prácticamente lo mismo, vamos a tener también ahora sí el sonido ácido, que es este de acá. O evolución. Muy bien, tenemos que volver a abrir el filtro, porque aquí le hacía falta un poquito de cuerpo. Vamos a hacer aquí como que lo abre y luego pum, cae otra vez todo. Y vamos a empezar a jugar también con el filtro del sonido este ácido. Ecuaciones de movimiento o evolución. Aquí tenemos que meter todavía más efectos. Muy bien, pero tenemos que terminar de arreglar la subida. Aquí lo que quería hacer es que la palabra termina aquí en evolución y luego estar repitiendo esa palabra evolución hasta que lo vaya todavía retorciendo. Lo voy a poner yo creo que en un granulizer y de ahí todavía más para adelante. Aquí quiero meter otro efecto de sonido. Tenía este. Vamos a ponerlo por acá, porque suena un poquito seco de este lado.
tal vez también haga por ahí un poquito más de efectos de sonido para la atmósfera. Pero bueno, quiero todavía arreglar acá. Vamos a ver. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Que termina hasta como por acá el evolución. Significa que estoy haciendo las partes de graves muy lento. Tengo que recuperarlo un poquito más. Vamos a ver ahí cómo queda. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. No me termina de convencer. Se está atrasando todavía un poquito. Las partes lentas deben de durar menos. Algo así. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Perfecto, ahí quedó. Movimiento o evolución. Voy a silenciar por un momento este clip de automatización para que no se mueva. O evolución. O evolución. 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 Y esta es la palabra que voy a tomar para hacer el efecto. Evolución. Muy bien, quiero que quede desde ahí. Evolución. Evolución. Ok, vamos a hacer Make Unique. Pero bueno, voy a ponerle Make Unique como sample. Vamos a ponerlo... Bueno, aquí lo tengo en escritorio, desarrollo y Dynamics. Vamos a decir que se llame evolución. Y yo creo que esto lo voy a cargar en un granulizer. Vamos a ver. Subida. Evolución. Voy a insertar entonces el granulizer para cargarle este sample. Evolución. Evolución. No sé, vamos a ponerlo por acá. Granulizer. Y ahora a este le vamos a cargar el speech. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico. Evolución Es en esto. relación con los motivos o Y causas. lo vamos a arrastrar al granulizer. Cambios de estado físico o movimiento. Evolución. Perfecto, ahí lo tengo. Lo voy a poner en un canal separado, tal vez, a ver, uno que no haya utilizado, el FX4. Evolución. Y quiero que se esté repitiendo. Así que vamos a poner loop. Evolución, 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 Oh yeah, esto se va a poner muy, muy pero muy loco. Vamos a hacer una sola nota sostenida, larga,
que abarque lo que dura la subida. Evolución. Evolución va a estar más o menos aquí. Perfecto, ahí está. Lo voy a poner aquí. O, bueno, no sé si dejarlo ahí. O en la parte de efectos, porque voy a hacer ahorita varias automatizaciones. Voy a dejarlo aquí nada más para que sea parte de lo mismo y a ver cómo queda. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Esto va a estar increíble. Vamos a trabajar entonces con esta parte. Voy a subir un poquito el volumen, nada más. Y a esto vamos a ponerle también un poquito de delay y de reverb. Muy bien, vamos a manipular esta sección y tal vez este también. Y con estos dos vamos a ver qué tal queda. Este se va a estar moviendo hacia el centro, es decir, hacia 0. Vamos a copiar el valor y lo pongo, no sé, por acá. Creo que eso lo puedo hacer directamente aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que suba a esta octava. Creo que está movido mi snap, sí. Y lo ponemos a slide. Evolución. Eso va a sonar muy loco. Evolución. Uy, 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 papá. Vamos a ver cómo se escucha todo. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando.
El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución, 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 evolución. Muy bien, eso suena interesante. Evolución, evolución, evolución. Y aquí para terminar, tal vez meta un filtro paso alto. Evolución. Evolución, 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 evolución. Y nada más para que termine de disolverse o de desaparecer justo cuando ya viene el drop. Evolución, evolución, evolución. Muy bien, ahora vamos a trabajar aquí con la parte del ácido. Yo aquí realmente me estoy poniendo un poquito loco con las automatizaciones. Ahí como haciéndolo coincidir con los golpes para que la apertura del filtro dé un poco más de ritmo. Tal vez algo así. Perfecto, vamos a escuchar de nueva cuenta desde la pausa hasta la subida para ver qué más le puedo meter. Una de las primeras reflexiones sobre las causas del movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución, 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 evolución. Uy, creo que quedó bastante bien. Vamos a usar otro riser por acá para reforzar. Este me gusta, bastante típico. Vamos a ver si lo alargo. Vamos a ponerlo junto con este en el 74. Evolución, 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 evolución.
Me gusta como queda. Perfectísimo, me gusta bastante cómo suena, se me hace un muy buen drop. Vamos a meter por acá un ride todavía, la segunda parte, para que suene más interesante. Voy a copiar estos dos patrones de ride, de tanto subida como bajada, para poderle dar todavía mucho más vida y poder repetir todavía un poco más el coro. Drop main, y vamos a poner por aquí un marcador. Ok, aquí tendría que llegar hasta esta nota, creo que me equivoqué. Sí, tendría que ser esta. Así queda mejor. Muy bien, aquí esto podría servir ya como una segunda subida. Por ejemplo, si vuelvo a poner esto, o más bien como la salida del tono. Y luego ya empezar a desarrollar en reversa de aquí hacia atrás. Que de hecho, bueno, aquí dice que es 1 minuto 23. Ah, bueno, aquí me equivoqué.
Bueno, no equivoqué, más bien comencé a partir del marcador de inicio, pero en el de intro no hay nada, entonces voy a poner aquí el inicio para tener bien el conteo del tiempo. Entonces si llego hasta acá es 1 minuto 16 y si me voy hacia atrás le sumo 1:16 hasta por acá. La canción va a terminar teniendo aproximadamente 6 minutos. Creo que con eso es suficiente. Voy a hacer aquí una automatización ligeramente diferente. Más o menos así. Más o menos ahí. Ahora vamos a copiar esto. Y ahora vamos a empezar a colocar en reversa sacando elementos para poder hacer nuestra salida. Bueno, pues bastante rápido estoy terminando el arreglo de esto. Simplemente ahorita estoy poniendo varios crash para complementar. Ya saben, sirve como si fuera un efecto de sonido. Aquí, por ejemplo, cuando desaparece el ácido, tal vez me gustaría meter una reverb grande. Vamos a hacer el experimento.
algo así. Sí, me gusta. Vamos a automatizar aquí el wet para que encienda solamente en esta sección. Algo así me gusta. ¿Cómo queda? Solamente tengo que decirle aquí a la reverb que quiero que comience apagada. Vamos a ponerle iniciar canción en esta posición. Y ahora sí. Ok, me gusta cómo quedó. Voy a seguir con el desarrollo de la salida de la canción y yo creo, nada más para complementar, voy a meter un par de efectos, otros sonidos que me sirvan para dar textura. Algo así como, o sea, ya tengo aquí un pad que hace esa función, pero yo creo que se puede volver todavía más industrial. También por aquí estos sonidos ayudaron bastante. Pero todavía creo que puede darse un poco más de textura para que el fondo suene más interesante.
Voy a quitar este otro sonido. Muy bien. Tengo aquí por acá un filtro del bajo. La dinámica los cambios movimiento. Muy bien, aquí lo puedo ir sacando poco a poco. Ok, vamos a regresar hasta estos mismos valores que eran los que tenía cuando comienza la canción. Y nos vamos a ir quedando nada más con esto. Pues ya básicamente para entregar el final de la canción. Básicamente eso podría ser el arreglo completo. Vamos a poner aquí siempre pongo dos marcadores, uno donde deja de sonar pues ya prácticamente todo,
y otro donde uno que esté más adelante para que la cola de reverb, de delay o lo que sea que haya todavía, pues termine de desaparecer. Perfecto, con eso quedamos con una duración de 5 minutos y medio. Vamos a escuchar los dos drops, a ver qué tal quedaron. Y pues en este momento, pues como ya tengo un poquito acostumbrado los oídos, ya vamos 40 y tantos minutos, tal vez haga un poquito más de trabajo con la atmósfera. Y en el siguiente video la mezcla. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento era al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto siguiente, la realización, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto. A ver, aquí no sé qué pasó. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución, 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 evolución. Tal vez le pueda hacer aquí una automatización de reverb similar a la que hice al ácido. Vamos a ver cómo quedaría. Sería algo como esto. Ok, vamos a poner el control del wet, lo voy a poner al peak, o sea, para que haga sidechain, y esta perilla es la que voy a manipular para ver cómo queda. Sí, me gusta ahí cómo queda. Voy a poner la automatización justo aquí. Iniciar canción en esta posición. Y creamos el clip de automatización. No sé dónde lo puso. Vamos a colocarlo en este canal y lo vamos a subir de esta manera. Dejamos que desaparezca de forma natural
y por aquí lo quitamos. Escuchemos con todo. Una de las primeras reflexiones sobre las causas en movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Le voy a dejar ahí todo amontonado. De todas formas, más adelante ya no hay nada. Evolución, 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 evolución. Así me gusta más. Perfecto, ya tenemos casi todo. Bueno, como les comento, solo necesito tal vez hacer un poco más de sonido de atmósfera. Aunque no sé qué pudiera utilizar. Por ahí ya hice un video donde les explicaba cómo hacer algunos paisajes sonoros. Aunque puede ser un poquito tardado y realmente los resultados muchas veces varían. Pero pues, no sé, algo puede ser posible sacar de acá. Vamos a ver algunos de los efectos. Que voy a utilizar estos canales que me quedan acá, el 7, 8, 9. Y voy a empezar a meter algunos de estos sonidos, hacerles stretch y todos los voy a mandar a este canal, el 78. Voy a colocar un Fruity Convolver y vamos a seleccionar el preset de Blur White. Nada más que aquí vamos a cambiar un poquito la envolvente para que no sea tan lenta. Algo así. Queremos que sean sonidos metálicos. Vamos a ver cómo funciona con este. 78. Vamos a ver qué pasa si lo estiro. Creo que lo dejé demasiado largo. A ver ahí. Ok, suena interesante. Nada más vamos a quitarle las frecuencias graves.
Y el final está también un poquito alto de volumen. Vamos a dejarlo ahí. Este es muy grave, pero si le subimos el pitch y le hacemos stretch, vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, ahí. No me convence, probemos otra cosa. A ver este, por ejemplo. Creo que este funciona. Vamos a ponerlo igual ahí en ese canal. Vamos a seleccionar otro. No sé, instrumentos, shakers. Me gustaría que hubiera algún loop, algo por el estilo. Este me gustaría también que fuera más largo. Tal vez exageré. Probemos ahí. Muy bien. Vamos a escuchar con todo. A ver, estos también me gustan. Tienen un poquito de tonalidades o de frecuencias altas. Perfecto. Vamos a comenzar a repartirlo a lo largo de todo el arreglo para que rellenemos ahí el espacio.
que describe la evolución en relación. Aquí como tengo una automatización cada vez que doy clic en alguna otra parte, como que se reinicia. Por eso no puedo estar colocando más archivos de audio mientras estoy moviendo esto. Pero no pasa nada. Vamos a repartir por todas partes. La dinámica que describe la evolución en relación con causas que provocan los cambios movimiento. Una de las primeras reflexiones sobre las causas es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual vio el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de unidad o posibilidad de potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Muy bien, vamos a seguir rellenando. Este sirve como un efecto de reversa, ahora que me doy cuenta. Todo esto son detalles, realmente son cosas que están sucediendo en el fondo de la canción y que muchas veces conscientemente ni siquiera los distingues, pero subconscientemente sabes que está pasando algo ahí y te das cuenta que hay textura, que hay un ruido coloreado. Así que todos estos detallitos ayudan bastante a que la canción tenga vida. Vamos a poner este en algunas otras partes. Por acá. Y también como lo estoy poniendo pues muy así como que al azar, no queda perfectamente alineado, lo que le da todavía un toque aún más natural. Es ruido que va y viene, sonidos que andan por ahí vagando en el fondo. Toda esta clase de cosas hace que suene más natural. No, por ejemplo, por acá, no sé, aquí. Muchas veces cerca de las divisiones. Vamos a poner esta por acá. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en la salida se va a notar todavía más lleno.
Aquí el pad, creo que lo moví todo completo. Sí, algo aquí estaba mal. Cuando lo cambié de lugar, se adelantó. Este debe llegar hasta acá nada más. Muy bien. Pues con esto ya tenemos el arreglo prácticamente terminado. Solamente voy a descansar los oídos. Necesito eh, volver a escuchar ya con los oídos frescos, a ver si no hay algo por ahí que esté fuera de lugar. Tal vez hagan por aquí todavía un pequeño arreglo para la subida y ya estaríamos comenzando la mezcla y la masterización. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.